Amigos de Reporte Especial, buenas noches. Veamos nuestro contenido de esta semana. Radiografía al conflicto de la Cámara de Cuentas. ¿Quién es quién en el Pleno? En nuestro TVT, la figura del juicio político en la República Dominicana. Servidores moralmente condenados. Órgano Superior Externo de Control Fiscal de los Recursos Públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Así es definida la Cámara de Cuentas en nuestra Carta Magna. Sin embargo, los intereses no han permitido que éste cumpla con el objetivo de su existencia. Parece ser que hay grupos o personas que se pueden estar viendo afectados con alguna medida que pueda tomar la Cámara de Cuentas, y esto ha creado el conflicto a lo interno porque parecería ser que existen algunos de los miembros de esa Cámara de Cuentas que responden a esos intereses. A pocos días de cumplir su 169 aniversario, la Cámara de Cuentas se encuentra en una de sus peores crisis, debido a las declaraciones del presidente de ese órgano en el programa El Día. Frases como la siguiente desataron un panal de abejas, en donde el Pleno de la Cámara de Cuentas pareciera ser la miel. Sí, llegamos a una institución en su peor momento de descrédito. El escepticismo del auditor me exige que debo seguir un proceso de calidad. Y soy un preso de confianza. Tengo que hacer en muchos casos lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Lo que ha salido a la luz pública respecto a lo que está ocurriendo a lo interno de la Cámara de Cuentas parecería poner en evidencia un órgano incapaz de realizar la función tan importante de ser, ¿verdad?, el principal auditor externo a todas las instituciones del Estado Dominicano. Y eso es preocupante, porque si no está funcionando bien, bueno, ¿cómo nos aseguramos que se están ejecutando de manera correcta los fondos públicos? Es a través de informes y de auditorías que debe levantar ese órgano. Esa es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en la institución, bautizada como la guardiana de los recursos públicos. Pero en la profundidad, la historia es aún más larga. El inconveniente parece que viene siendo influenciado desde fuera. Hay una influencia desde fuera. Y la Cámara de Cuentas debe ser un órgano totalmente independiente. Totalmente independiente. Los orígenes de este órgano fiscalizador datan desde la primera Constitución del 1844, pero no es hasta los años 40 que es proclamada mediante la ley. La Cámara de Cuentas nunca había funcionado efectivamente hasta los primeros pasos que dio en 2021 a 2022, pero los constantes escándalos la han puesto en el camino de un juicio político. Con una cola más larga que la de los supermercados en pandemia, la Cámara de Cuentas lleva muchos años en el radar de la opinión pública. A finales de febrero del 2021, la PEPCA allanó la entidad por la investigación que se seguía a exdirectivos por supuestos delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos en la denominada Operación Caracol. Los implicados eran en ese momento el presidente del Pleno, Hugo Álvarez Pérez, Pedro Ortiz Hernández, el expresidente, Carlos Tejada Díaz, exsecretario general, y los exmiembros Margarita Valenciano y Félix Álvarez Rivera. Eso es parte de la historia. En la actualidad, sus miembros están en la ruta de un juicio político. De acuerdo con lo que hemos visto en la prensa, parece ser que hay grupos que se pueden ver afectados por las decisiones aprobadas, por las decisiones tomadas por la Cámara de Cuentas y por los resultados de las investigaciones que pueda estar haciendo la Cámara de Cuentas. Como bien decía alguien en algún momento,
hay que ver a quién favorece o a quién perjudica decisiones transparentes de una Cámara de Cuentas. Las batallas que se libran a lo interno del Pleno de la Cámara de Cuentas son un misterio por develar, pero las auditorías que se encuentran pendientes de aprobación del bufete directivo de la institución pudieran arrojar algún tipo de luz. Lo primero es que en estos informes se habrían auditado instituciones desde 2016 al 2020, es decir, la gestión inmediatamente pasada. Presuntamente está pendiente de revisión una auditoría en los siguientes ministerios: Educación, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Hacienda. De su lado también se espera un finiquito a los estados auditados de los ayuntamientos de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brán y Quisqueya en la provincia de San Pedro de Macorís. A esta lista se suma la auditoría practicada a compras y contrataciones públicas, Infotep, Aduanas, Gabinete de Coordinación de Política Social y la Cruz Roja Dominicana. Saquen ustedes mismos las conclusiones. Por eso es tan importante hacer esta investigación, para no tener una Cámara de Cuentas, ¿verdad?, estancada, infuncional. Y sí, la Cámara de Cuentas es un brazo importantísimo para la justicia hacer su trabajo en el combate contra la corrupción, que sabemos que es un tema que le importa al pueblo dominicano. Hay más hechos que podrían estar causando el escollo. El 30 de agosto del 2022, la Cámara reveló que auditorías de cientos de licitaciones públicas revelan una imposibilidad de conocer los montos originales adjudicados. Al cerrar el 2020, la Cámara concluyó que de 721 entidades en la matriz del Sistema de Información de la Gestión Financiera, solo 338 aparecen en el portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que el 53% de las entidades no estaban inscritas. Luego, a finales de agosto y principios de septiembre, varios diputados reaccionaron por una auditoría que habría realizado la Cámara de Cuentas a las informaciones incluidas en los estados financieros de la Cámara de Diputados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2019, es decir, la gestión encabezada por Radamés Camacho y Rubén Maldonado. Nosotros entendemos que obviamente el Congreso Bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados tienen mecanismos de transparencia. Habría que ver en qué la Cámara de Cuentas fundamenta esta auditoría y, claro está, habría que comparar cuáles son las condiciones, porque hay actos que a veces no son ilegales, pero sí riñen con la integridad y riñen obviamente con la transparencia en la función pública. En esos días, a mediados de septiembre, se comentaba que había sido depositada una denuncia en el Congreso Nacional donde señalaban al presidente Janel Ramírez, destapándose públicamente una correspondencia de 2 empleadas dirigida a la secretaria del Pleno, Tomasina Tolentino, a quien les reclamaban por auxilio ante lo que definían como acoso laboral y sexual. Parece haber un amplio consenso de que procede una investigación. Ahora, yo no me quiero adelantar a los hechos. Yo no puedo afirmar que existen elementos para hacer un juicio político. Eso precisamente lo tiene que investigar esa comisión y determinar, producto de una investigación donde pueda indagar qué es exactamente lo que está pasando dentro de la Cámara, por qué surgen estas denuncias, que no es la primera vez. Recordemos meses atrás que otra integrante del Pleno de ese órgano hablaba de acoso por parte de su presidente. Bueno, eso en su momento también quizá correspondía a una investigación y no se hizo. Tras las declaraciones de Janel Ramírez, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura la resolución que crea una comisión especial que investigará las presuntas faltas por parte de la Cámara de Cuentas, denuncias que fueron presentadas por algunos de sus miembros y personas de la sociedad civil. La resolución contó con el voto favorable a unanimidad de 122 diputados presentes en la sesión de trabajo. Dicha comisión dispondría de un plazo de hasta 30 días para rendir el informe. La comisión está compuesta por los siguientes diputados: César Santiago Rutinel, Rosendi Polanco, Pedro Tineo, Sauri Mota, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lili Florentino. Del PLD están Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayovanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez. Del Partido Reformista, Rogelio Henao,
del PQDC Elías Huesín Chávez, del Partido Dominicanos por el Cambio Braulio Espinal y del Partido Opción Democrática José Horacio Rodríguez. Entonces, habiendo hecho esa investigación, hago una recomendación al Pleno de si encuentra elementos que justifican o no un juicio político. En ese caso, quiere decir que habría encontrado faltas graves que habrían cometido este Pleno, y si así fuera, pues entonces presentaría una acusación formal ante el Senado, pero ya eso sería, ¿verdad?, adelantarnos a lo que esa comisión determinará. Además de una comisión evaluando si procede el juicio político o no a los miembros del Pleno, el Poder Legislativo ha puesto más empeño en la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas. Parece mentira que desde el 2020 hay una comisión bicameral que debe estar revisando la ley de la Cámara de Cuentas y adaptándola. Debería de adaptarse esa ley a la Constitución del 2010. Esa ley está desde el 2004 y no ha sido adaptada a la Constitución del 2010. Entre los nuevos aspectos de la iniciativa se contempla dar mayores libertades de actuación a quien resulte presidente del órgano constitucional en la selección del personal, así como en la desvinculación. Entonces esa es una de las primeras revisiones, pero también, y dentro de esa revisión debe ajustarse lo que es el rol del presidente de la Cámara de Cuentas, de un órgano colegiado donde existe un presidente y no está muy claro, la de ley no deja claro cuáles son las funciones del presidente. Además, evalúan la posibilidad de eliminar el aspecto que establece evaluaciones cada 2 años para los miembros titulares y de este modo impedir que entre los funcionarios se pongan trabas para acceder al mismo puesto. Según los congresistas, este punto habría generado conflictos a lo interno de la Cámara de Cuentas, ya que las evaluaciones permiten sustituir a algún miembro del Pleno o a todos los funcionarios que lo conforman. Qué bueno que a raíz de esta situación se está acelerando el conocimiento de esa ley que hace tiempo que está en el Congreso, que yo pienso que debe ser actualizada en efecto, y que se pueden incluir elementos para evitar situaciones de ingobernabilidad a futuro en un órgano colegiado como este. Sin embargo, ¿verdad?, un proceso no tiene que ver con el otro. Para hacer esta investigación no habría que esperar que esa nueva ley se apruebe o entre en vigencia. El diputado José Horacio Rodríguez establece a modo de explicación que en caso de que se llevaran a los miembros del bufete de la Cámara de Cuentas para poder aprobar una acusación ante el Senado, se requiere del voto de las 2/3 partes de la matrícula de los diputados, es decir, 128 votos de los 192. Recuerda que el quórum ordinario válido para sesionar es de la mitad más 1. Quiere decir que con 96 diputados presentes se pueden aprobar leyes, se pueden aprobar resoluciones, se pueden aprobar contratos o convenios internacionales. Pero para una aprobación de una acusación para fines de juicio político, aún esté sesionando la Cámara con esos 96 presentes y los 96 voten que sí, no es suficiente. Y eso es el 100% de los presentes, porque se necesita el voto favorable de 2/3 partes, no de los presentes, sino de la matrícula. La Cámara de Cuentas hasta ahora ha sido una aliada del Ministerio Público. Si estos no juegan su papel, la lucha contra la corrupción y la impunidad estaría desequilibrada.